El sonido de los cubiertos de plata chocando contra la porcelana fina se detuvo en seco, congelando el ambiente en aquel exclusivo y moderno restaurante de Polanco en la Ciudad de México. Todas las miradas, desde las mesas más apartadas hasta la barra de caoba, se clavaron en el centro del salón, donde una mujer joven de belleza innegable pero con un gesto de desagrado que le deformaba el rostro, se ponía de pie bruscamente, empujando su silla con desprecio. Frente a ella, un hombre permanecía inmóvil, sus manos aferrando con fuerza los reposabrazos de su silla de ruedas, mientras el eco de las crueles palabras que acababa de recibir todavía resonaba en el aire, cortando la respiración de los presentes y llenando el espacio de una tensión insoportable. Aquella mujer, Vanessa, vestida con ropa de diseñador y con esa actitud altiva que muchos reconocen lamentablemente en ciertos círculos de la alta sociedad, no tuvo reparo en alzar la voz para que todos escucharan su indignación como si estuviera en un escenario. Miró al hombre, a Roberto, como si fuera un insecto que se había colado en su sopa, y con un tono cargado de veneno y superficialidad, exclamó que aquello debía ser una broma de pésimo gusto, una trampa que le habían tendido. Para ella, la simple idea de compartir una mesa, y mucho menos considerar una velada romántica con alguien que no podía caminar, era un insulto directo a su estatus, dejando claro que su vanidad era mucho más grande que su educación. Roberto, por su parte, sintió cómo el calor se le subía al rostro, no por vergüenza de quién era, sino por la humillación pública y gratuita que estaba recibiendo sin haber tenido la oportunidad de pronunciar siquiera un «buenas noches». Había llegado con la ilusión cautelosa de conocer a alguien, con la esperanza de que, tal vez, esta cita a ciegas organizada por conocidos sería diferente y encontraría una conexión genuina más allá de las apariencias físicas. Sin embargo, lo que encontró fue la frialdad de un prejuicio que duele más que cualquier herida física, ese juicio rápido y despiadado que dicta que un hombre en silla de ruedas no es un partido aceptable, sino una carga que una mujer de su clase jamás debería soportar. Antes de continuar con esta historia que nos mostrará las dos caras de la moneda humana, la crueldad más absoluta y la bondad más pura que surge en los momentos inesperados, quiero hacerles una pregunta rápida. Díganme ahí abajo en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando el día de hoy? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias de vida y ver cómo, sin importar las fronteras, todos compartimos el mismo deseo de justicia. Escríbanlo ahora mismo, que los estaré leyendo con mucho gusto un poco más tarde. Nadie en ese lujoso restaurante, ni mucho menos la arrogante Vanessa, que ya recogía su bolso de marca importada para marcharse indignada, podía imaginar siquiera la verdad que se escondía detrás de aquel hombre de mirada triste, pero digna. No sabían que Roberto, aquel a quien miraban con lástima o desdén desde sus mesas privilegiadas, guardaba un secreto monumental que, de revelarse en ese instante, habría hecho que más de uno se mordiera la lengua y bajara la cabeza en señal de respeto. Pero la vida, que a veces parece injusta, tenía preparada una lección que no olvidarían jamás, y todo comenzaría con la intervención de alguien a quien nadie estaba prestando atención. El restaurante era uno de esos lugares exclusivos en el corazón de Polanco, donde el aire huele a perfume caro y a pretensión, un mundo muy lejano del aroma reconfortante, a café de olla y tortillas recién hechas que se respira en los hogares más tradicionales de México. Allí, entre copas de cristal que costaban más que el salario mensual de un obrero honesto y platillos con nombres franceses impronunciables, la gente de la alta sociedad acudía cada noche no tanto por el hambre, sino por la necesidad imperiosa de ver y ser vistos, de ostentar un estatus que muchas veces está vacío por dentro. Roberto Castillo esperaba pacientemente en su mesa reservada. Un hombre joven que, a pesar de estar confinado a una silla de ruedas, proyectaba una estatura moral inmensa que pocos lograban percibir a simple vista. Sus ojos oscuros y profundos, que parecían guardar la sabiduría de un alma vieja y tal vez el recuerdo nostálgico del sol de su natal Jalisco, observaban el entorno frívolo con una mezcla de curiosidad y melancolía, plenamente consciente de que, en ese mundo de plástico y apariencias, su silla metálica
Era lamentablemente lo único que los demás veían de él. Llevaba un traje de corte impecable y discreto, que denotaba un gusto refinado sin caer en la exageración vulgar de los nuevos ricos, y sus manos descansaban tranquilas y firmes sobre su regazo. Eran manos que, aunque cuidadas, conocían el valor del esfuerzo intelectual y la resiliencia necesaria para sobrevivir en un mundo diseñado para otros. Roberto no estaba allí esa noche para presumir sus cuentas bancarias ni sus logros empresariales secretos. Simplemente buscaba esa compañía sincera que el dinero no puede comprar, esa calidez humana que tanto le hacía falta en los pasillos de su inmensa pero solitaria casa. Pero Vanessa, la mujer que el destino o una mala jugada de sus conocidos había puesto en su camino esa noche, era la antítesis viviente de todo lo que Roberto valoraba en una persona. Al llegar a la mesa y notar la situación, ni siquiera tuvo la mínima decencia de saludar o disimular su disgusto. Se detuvo en seco a unos metros, miró con desdén las ruedas de la silla y luego el rostro esperanzado de Roberto, soltando un suspiro teatral y ruidoso que heló la sangre de quienes estaban cerca, dejando claro sin decir una palabra que sus prioridades eran puramente estéticas y superficiales, sin bajar la voz y con una arrogancia que solo tienen aquellos que nunca han sufrido una verdadera carencia. Vanessa cruzó los brazos sobre su pecho y lanzó su primera estocada verbal, preguntando con un tono burlón si aquello era una especie de cámara escondida. Roberto, manteniendo la compostura estoica y con la educación inquebrantable que sus padres le habían inculcado desde niño, intentó presentarse con una sonrisa amable y la mano extendida, diciendo con voz suave: «Buenas noches, señorita. Soy Roberto. Es un verdadero placer conocerla», esperando ingenuamente que la cortesía pudiera romper el hielo de aquella situación tan incómoda. La respuesta de ella fue brutal, directa y carente de toda empatía, interrumpiéndolo con un gesto de mano despectivo, como si estuviera espantando a una mosca molesta, mientras decía que ella no tenía tiempo para perder en obras de caridad. Le dijo claramente, asegurándose de que los meseros y los comensales de las mesas vecinas escucharan cada sílaba, que ella buscaba un hombre completo, un caballero que pudiera llevarla a bailar y a viajar por Europa sin complicaciones logísticas, y que definitivamente no tenía vocación de enfermera para andar empujando a nadie por la vida, ni mucho menos cargando con problemas ajenos. La humillación cayó sobre Roberto como un balde de agua helada en pleno invierno, no porque creyera que las crueles palabras de ella fueran ciertas, sino por la violencia gratuita de ser juzgado públicamente como una mercancía defectuosa en lugar de un ser humano con sentimientos. El silencio en el restaurante se volvió denso, casi irrespirable, y se podía sentir la indignación creciendo en el aire entre los testigos, aunque nadie se atrevía a intervenir ante la prepotencia de aquella mujer que creía, equivocadamente, que su belleza exterior le daba derecho a pisotear la dignidad de los demás sin consecuencias. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar si estuvieras en esa mesa? ¿Te habrías levantado e ido o habrías respondido con la misma moneda? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué opinas sobre esta actitud, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría la perspectiva de todos los presentes. Aquella noche en el restaurante no terminó con la salida estrepitosa de Vanessa. De hecho, el verdadero drama apenas estaba comenzando a gestarse en las sombras de la vida de Roberto. Mientras él permanecía en su mesa, tratando de recuperar el aliento y la dignidad perdida ante las miradas curiosas de los otros comensales, se acercó Lupita, una mesera joven cuya calidez contrastaba violentamente con el frío mármol del lugar. Con una voz suave y respetuosa, le ofreció un vaso de agua y unas palabras de aliento que le llegaron al alma, sin saber que ese simple gesto de humanidad encendería una mecha peligrosa. Roberto, acostumbrado a ser invisible o tratado con condescendencia, vio en los ojos de Lupita algo que nunca había visto en los círculos de alta sociedad, una conexión genuina, libre de interés por su apellido o su fortuna. Sin embargo, lo que estaba en juego para Roberto era mucho más que una simple desilusión amorosa o una noche arruinada por una mujer caprichosa. Su madre, doña Camila, y su hermana Claudia, quienes manejaban su vida social con puño de hierro, no tardarían en enterarse del incidente
y peor aún, del interés naciente de Roberto por una simple empleada. Para ellas, el apellido Castillo era una marca registrada que debía protegerse a toda costa, y la idea de que el heredero principal se involucrara con alguien de la clase trabajadora era una mancha inaceptable que ponía en riesgo la reputación impecable que habían construido sobre mentiras y apariencias. La situación era crítica porque se acercaba la gran gala de la fusión, un evento corporativo monumental donde se anunciaría la unión de las empresas Castillo con un conglomerado internacional, un trato de millones de dólares que dependía enteramente de la imagen de estabilidad y poder de la familia. Doña Camila y Claudia necesitaban a Roberto allí, sonriente y sumiso, preferiblemente acompañado por alguien de su nivel como Vanessa, para firmar los documentos finales ante la prensa y los inversionistas. Si Roberto decidía rebelarse o causar un escándalo persiguiendo un romance inapropiado, la fusión podría colapsar, y con ella el estilo de vida extravagante al que madre e hija eran adictas. Pero el peligro no era solo financiero, era profundamente personal y emocional, pues la familia había comenzado a cuestionar la capacidad mental de Roberto para tomar decisiones, utilizando su discapacidad física como una excusa cruel para intentar inhabilitarlo legalmente. Le habían advertido sutilmente, entre sonrisas falsas y consejos envenenados, que si seguía comportándose como un niño soñador, tendrían que tomar medidas drásticas para protegerlo de sí mismo. La amenaza estaba clara sobre la mesa. O Roberto se alineaba con los deseos de la familia y aceptaba su papel de marioneta en silla de ruedas, o se arriesgaba a perder el control de su propia vida y a ser declarado incompetente ante un juez comprado. La urgencia crecía con cada hora que pasaba, pues los rumores del incidente con Vanessa ya circulaban en los chats de la élite, y la presión sobre Roberto se volvía asfixiante. Él sabía que Lupita, con su sonrisa honesta y sus manos trabajadoras, representaba todo lo que él anhelaba, pero también sabía que acercarse a ella la pondría en la mira de su madre y su hermana, mujeres capaces de cualquier bajeza con tal de salirse con la suya. Estaba atrapado entre la espada y la pared, con el corazón latiendo fuerte por una esperanza de amor verdadero y la mente llena de miedo por las represalias que podrían destruir no solo su futuro, sino también la inocencia de la única mujer que lo había mirado como a un hombre completo. Roberto regresó al restaurante al día siguiente, no por la comida pretenciosa ni por el ambiente sofocante, sino por la única luz que había encontrado en esa oscuridad: Lupita. Ella, sorprendida de verlo allí sin la parafernalia de la noche anterior, lo recibió con esa sonrisa franca que le iluminaba el rostro, y en los minutos robados entre turno y turno, comenzaron a construir un puente entre sus dos mundos. Mientras él le hablaba de su soledad entre lujos, ella le contaba sobre su vida en Iztapalapa, sobre el esfuerzo de sacar adelante a sus hermanos pequeños y el orgullo de ganar cada peso con el sudor de su frente, historias que a Roberto le sonaban a música celestial comparadas con la vacuidad de sus círculos sociales. Pero la felicidad de los pobres dura poco en casa del rico, como dice el dicho, y los rumores de estas visitas no tardaron en llegar a los oídos afilados de doña Camila y Claudia. La reacción fue inmediata y venenosa. Madre e hija se presentaron en el lugar de trabajo de Lupita una tarde, bajando de su camioneta blindada como si estuvieran descendiendo al infierno, cubriéndose la nariz con pañuelos de seda para no respirar el mismo aire que la plebe. Arrinconaron a la joven mesera en la cocina, lejos de las miradas de los clientes, y sin preámbulos, doña Camila sacó una chequera dorada, garabateó una cifra insultante y se la lanzó a los pies, diciéndole con frialdad que tomara el dinero y desapareciera de la vida de su hijo para siempre. Lupita miró el cheque en el suelo, una cantidad que podría haber resuelto sus problemas económicos por un año, y luego miró a esas mujeres impecables pero podridas por dentro. Con una dignidad que ninguna escuela de etiqueta puede enseñar, recogió el papel lentamente, lo rompió en pedazos frente a sus caras atónitas y les dijo con voz temblorosa pero firme: «Señora, mi cariño no se compra con su lana, y la dignidad de un hombre como Roberto vale más que todo su banco junto». Aquella respuesta fue una bofetada sin manos que dejó a las mujeres de la alta sociedad hirviendo de rabia,
jurando que se arrepentiría de haberlas desafiado. Esa misma noche, la mansión de los Castillo se convirtió en un campo de batalla emocional, donde Roberto fue el blanco de todos los ataques. Claudia, paseándose por la sala con una copa de vino en la mano, se burló cruelmente de él, diciéndole que era patético pensar que una gata podría quererlo por algo más que su apellido. Le gritaron que era un iluso, un estorbo que solo servía para firmar papeles que ni siquiera entendía, y que si seguía con esa locura, le quitarían el acceso a las cuentas, a los choferes y a la enfermería, dejándolo abandonado a su suerte en esa casa inmensa que se sentía más como una prisión de oro. Mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y la postura sumisa que Roberto adoptaba frente a los gritos de su madre, había una verdad afilada que cambiaría todo el juego. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías bajado la cabeza para no perder tu comodidad o habrías luchado por amor aunque te costara todo? Cuéntamelo en los comentarios, porque la decisión que tomó Roberto es algo que pocos se atreverían a hacer. Lejos de amedrentarse o suplicar perdón como esperaban, Roberto se retiró a su despacho en silencio, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó como una sentencia. Allí en la penumbra, rodeado de pantallas y documentos que su familia creía que eran simples pasatiempos para mantenerlo ocupado, sus dedos volaron sobre el teclado con una destreza impresionante. No estaba jugando, estaba moviendo los hilos invisibles del imperio familiar, revisando cláusulas, activando protocolos de seguridad y redactando correos encriptados a la Junta Directiva Internacional, preparando el terreno para la gala de la fusión que tendría lugar en 48 horas. La familia Castillo, cegada por su propia arrogancia, no notó el cambio sutil en la atmósfera de la casa. Seguían creyendo que tenían al pobre Roberto bajo control, amenazándolo con internarlo en una clínica de reposo si no se comportaba en el evento. Vanessa, la antagonista inicial, incluso llamó para confirmar su asistencia a la gala, riéndose por teléfono con Claudia sobre cómo arreglarían al lisiado para que se viera presentable en las fotos, tratándolo como un accesorio defectuoso que había que maquillar para la venta. El día de la gala llegó con un aire de fatalidad. Los salones del hotel más lujoso de Reforma estaban repletos de la crema innata de la sociedad mexicana, políticos, empresarios y celebridades bebiendo champán y hablando de millones. Doña Camila y Claudia, vestidas con galas que costaban una fortuna, recibían a los invitados con sonrisas de tiburón, asegurando a los inversores extranjeros que la firma del contrato era un mero trámite. Roberto apareció en su silla de ruedas, empujado por un asistente con el rostro impasible, y fue colocado en una esquina estratégica, como un mueble caro, mientras Vanessa se acercaba para susurrarle al oído: «No lo arruines, querido, o te vas a arrepentir». Pero justo cuando el CEO de la empresa extranjera subió al estrado para anunciar la fusión y pidió la presencia de la familia Castillo para la foto oficial, Roberto hizo un gesto imperceptible con la mano. Las luces del salón parpadearon un instante. El sonido de los micrófonos hizo un acople agudo que obligó a todos a taparse los oídos, y en las pantallas gigantes detrás del escenario, donde debía aparecer el logo de la nueva empresa, comenzó a proyectarse algo completamente distinto. El murmullo de confusión recorrió la sala como una ola, y la sonrisa de doña Camila se congeló en una mueca de terror al darse cuenta de que el control de la noche se le escapaba de las manos. En lugar del logotipo corporativo que todos esperaban aplaudir, las pantallas gigantes del salón se llenaron de líneas de código complejas, diagramas de patentes y documentos legales con sellos oficiales que muy pocos reconocían, pero que los expertos financieros en la sala identificaron de inmediato con un grito ahogado de asombro. El silencio sepulcral se apoderó del recinto, roto únicamente por el zumbido de los proyectores y el sonido de las ruedas de Roberto, quien, con una calma escalofriante, avanzó hasta el centro del escenario, tomó el micrófono principal con una autoridad que nadie le conocía y dijo con voz potente: «Lamento informarles que esta fusión no puede proceder porque los activos que intentan vender no pertenecen a quienes creen». Doña Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies y se puso pálida como un papel,
mientras Claudia intentaba desesperadamente hacer señas a los técnicos para que cortaran la transmisión, gritando que su hermano estaba delirando, que era un enfermo mental que no sabía lo que decía. Pero Roberto, sin inmutarse por los alaridos histéricos de su familia, sacó un control remoto de su bolsillo y amplió una imagen específica en la pantalla central. Era el registro de propiedad intelectual y las patentes de los algoritmos que sostenían todo el Imperio Castillo. En la línea de titular único y exclusivo no aparecía el nombre de la empresa familiar ni el de su madre. Aparecía, en letras mayúsculas e irrefutables, el nombre de Roberto Castillo. La revelación cayó como una bomba atómica en medio de la fiesta. Resultó que aquel joven al que todos miraban con lástima, al que su propia sangre trataba como a un mueble inservible, era en realidad el cerebro maestro detrás del éxito de la compañía, el genio silencioso que había multiplicado la fortuna familiar desde su silla de ruedas mientras ellas se gastaban el dinero en viajes y vanidades. Roberto explicó ante los micrófonos con una dicción perfecta y una lógica aplastante que él había estructurado la empresa de tal manera que cualquier movimiento financiero importante requería su huella digital y su firma biométrica, algo que su madre y su hermana, en su infinita arrogancia y descuido, habían olvidado por completo al subestimarlo. Vanessa, que minutos antes se reía de él en un rincón, sintió que se le bajaba la presión y tuvo que sostenerse de una mesa para no caerse, al comprender con horror que había humillado y rechazado no a un lisiado sin futuro, sino al hombre más poderoso e inteligente de todo el salón, al verdadero dueño de la chequera que ella tanto codiciaba. Los inversionistas extranjeros, hombres de negocios que no perdonan la incompetencia, miraron con furia a doña Camila y a Claudia, dándose cuenta de que habían estado negociando con las marionetas y no con el titiritero, sintiéndose engañados por la fachada de esas mujeres que ahora temblaban como hojas al viento. Lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta, así que si todavía no lo has hecho, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal, porque no vas a querer perderte ni un segundo de cómo Roberto puso a cada uno en su lugar. Con todas las cartas sobre la mesa y la verdad brillando más fuerte que los candelabros de cristal, Roberto se giró hacia su familia, que lo miraba con una mezcla de terror y odio puro. Ya no era el hijo sumiso, ni el hermano débil. Era un hombre que había recuperado su voz y su poder, y estaba a punto de dictar sentencia. La atmósfera vibraba con una electricidad estática, y todos los presentes, desde los meseros hasta los magnates, contenían la respiración, esperando el golpe final de esta partida de ajedrez que Roberto había ganado sin siquiera levantarse de su silla. «Señores, retiren sus ofertas de la mesa ahora mismo porque este barco se hunde», sentenció Roberto con una frialdad que cortó el aire, dirigiéndose a los inversores internacionales que lo miraban atónitos. Sin titubear, anunció ante el micrófono que, efectivo de inmediato, retiraba todas las licencias de uso de su software a la empresa familiar, dejando a Grupo Castillo como un cascarón vacío, sin valor real alguno más allá del apellido. La sala estalló en un caos absoluto. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación por parte de los socios engañados, y los flashazos de las cámaras, que antes buscaban glamour, ahora capturaban el desmoronamiento en vivo de una de las familias más pretenciosas de México. Doña Camila, viendo cómo su vida de lujo se desvanecía en segundos, perdió toda compostura y se lanzó hacia su hijo, olvidando la etiqueta y gritando como una loca, intentando arrebatarle el control remoto de las manos. «No puedes hacernos esto. Soy tu madre», chilló con la voz desgarrada, pero Roberto, con un movimiento ágil de su silla, la esquivó, dejándola caer de rodillas al suelo en una postura de súplica patética que quedó grabada por todos los celulares presentes. «Tú dejaste de ser mi madre el día que decidiste que mi dignidad tenía un precio y hoy ese precio ha caducado», respondió él, mirándola desde arriba con una lástima infinita. Claudia, la hermana que siempre lo había mirado por encima del hombro, corrió hacia los inversores tratando de explicar lo inexplicable, balbuceando excusas sobre un malentendido familiar, pero fue ignorada olímpicamente. Los empresarios, furiosos por el intento de fraude, comenzaron a rodearla exigiendo respuestas legales y amenazando con demandas millonarias
que dejarían a las mujeres Castillo en la calle. La justicia poética se servía en plato frío. Aquellas que habían usado el poder para humillar ahora eran devoradas por ese mismo poder que ya no controlaban. En medio del torbellino, Vanessa, la mujer que había encendido la mecha de esta explosión con su desprecio en el restaurante, vio una última oportunidad desesperada. Se abrió paso entre la multitud, arreglándose el cabello y poniendo su mejor cara de víctima arrepentida, y se acercó a la silla de Roberto. Se agachó a su altura, poniendo una mano sobre su rodilla con una confianza que ya no tenía derecho a ejercer, y le susurró con voz melosa: «Roberto, mi amor, perdóname, no sabía quién eras realmente. Podemos empezar de cero, tú y yo, donde quieras». La respuesta de Roberto fue el golpe final de la noche, un momento que nadie olvidaría. Con suavidad pero con firmeza, retiró la mano de ella de su pierna como si fuera algo sucio, y acercándose al micrófono por última vez, para que todo el salón lo escuchara, dijo: «Vanessa, tú buscabas un hombre que te llevara a Europa, y yo tengo el avión listo para salir esta noche. Pero ese asiento ya tiene dueña, y es para una mujer que me ofreció un vaso de agua cuando tú me ofreciste desprecio». La humillación de Vanessa fue total. Se quedó allí petrificada, con el maquillaje corrido y siendo el hazmerreír de la élite que tanto idolatraba. Roberto giró su silla hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud que ahora se apartaba con respeto y admiración, reconociendo al verdadero león de la manada. Mientras avanzaba hacia las puertas dobles del salón, dejó atrás los gritos histéricos de su madre y los reclamos de los abogados, saliendo de ese mundo tóxico no como un fugitivo, sino como un rey que abandona un castillo en ruinas para construir su propio reino. Afuera, el aire fresco de la noche de la Ciudad de México lo golpeó en la cara y por primera vez en años se sintió verdaderamente libre, con un solo destino en su GPS: la humilde casa de Lupita en Iztapalapa. El auto de Roberto, un vehículo discreto pero blindado, se detuvo esa misma noche frente a una pequeña casita pintada de azul brillante en una calle empinada de Iztapalapa. No había valet parking, ni alfombras rojas, ni meseros con guantes blancos. Solo se escuchaba el sonido lejano de una cumbia sonidera y el murmullo de la gente honesta que descansaba después de una larga jornada de chamba. Para Roberto, aquel escenario, lejos de parecerle ajeno, se sentía por primera vez como un verdadero hogar, un refugio auténtico donde las máscaras no eran necesarias. Cuando Lupita salió a la puerta, secándose las manos en su delantal y con los ojos muy abiertos por la sorpresa de ver aquel coche en su barrio, no vio al magnate que acababa de hacer temblar al mundo empresarial. Vio al hombre, a Roberto, que venía a buscarla con el corazón en la mano y la mirada limpia. Él no le ofreció viajes a París ni joyas ostentosas para comprar su perdón por el mal rato que su familia le había hecho pasar. Simplemente le dijo, con la voz quebrada por la emoción, que había renunciado a su jaula de oro para poder intentar construir algo real a su lado, si es que ella todavía lo aceptaba. El abrazo que Lupita le dio en ese momento valió más que todas las acciones de la bolsa juntas. Fue un abrazo de aceptación total, de esos que te reinician la vida y te curan las heridas que no se ven. Juntos comenzaron desde cero, pero esta vez con cimientos sólidos. Roberto utilizó su genio y sus patentes para fundar una nueva empresa de tecnología enfocada en la inclusión, creando prótesis accesibles y software para personas con discapacidad, empleando a miles de mexicanos talentosos que, como él, habían sido ignorados por el sistema. Lupita, con su sabiduría práctica y su enorme corazón, se convirtió en el alma de la fundación, asegurándose de que nunca perdieran el piso ni la humanidad. Mientras tanto, el apellido de la antigua familia Castillo se fue desvaneciendo en los tribunales y en las revistas de chismes, convirtiéndose en una triste moraleja sobre la codicia. Se supo que doña Camila y Claudia terminaron viviendo en un departamento pequeño, vendiendo sus últimos bolsos de marca para mantener las apariencias solas y amargadas, mientras Vanessa siguió saltando de fiesta en fiesta, buscando un patrocinador, sin entender nunca que el amor no es una transacción comercial. Ellas se quedaron con el frío de su orgullo, mientras Roberto y Lupita
disfrutaban del calor de una familia verdadera, con domingos de barbacoa y risas sinceras. Aquel día, todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra en Instagram, ni en lo que se guarda en el banco, sino en lo que se lleva dentro del pecho. La vida nos enseñó, a través de Roberto, que no hay peor discapacidad que la de un espíritu arrogante incapaz de amar, y que el hombre más rico del mundo no es el que más tiene, sino el que menos necesita para ser feliz, porque ya tiene a quien amar. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia de justicia divina? ¿Crees que el karma puso a cada uno en su lugar? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Quiero leerte y saber qué piensas. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo creer que los buenos también ganan, compártela con alguien que necesite un abrazo al alma. Nos vemos en la próxima historia.